Estamos con Luis Alonso, que tiene una carrera muy peculiar y yo creo muy interesante, porque Luis es de Madrid, ¿no? Sí. Pero ahora está en Boston, en Estados Unidos, en el MIT, y queríamos hablar sobre cuál ha sido la fórmula que él ha utilizado, si puede hablar de una fórmula para llegar a trabajar digamos, en un proyecto de ciudades inteligentes o lo que se denomina también un desarrollo urbano tecnológico. Luis, ¿cómo llegaste al MIT, a Boston, a todo esto de las Smart Cities? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, bueno, principalmente muchas gracias, Ángel, por invitarme a estas sesiones que yo creo que son muy interesantes. Y cómo llegué a trabajar en el MIT realmente al final es una concatenación de circunstancias afortunadas, yo creo. Cuando yo era joven, yo quería ser dibujante de cómic. Eso es una cosa así. y cuando mi padre me preguntaba, claro, yo tampoco quería quitarle la ilusión y descubrí que la arquitectura era algo como entre medias de la ingeniería. Mi padre es ingeniero y también es... O sea, tu padre tenía una idea numérica de ti, o sea, o que iba por ahí. Exactamente, sí. De hecho, toda la familia de mi padre son como ingenieros. Ajá. Y yo en el fondo, pues, me parecía una cosa interesante, pero no veía que no encajaba perfectamente y vi que la arquitectura tenía también esa componente de dibujo y le dije a mi padre, no, pues... claro, no le iba a decir yo quiero ser dibujante de cómic, así que le dije, no, pues, arquitecto. Y con esa idea de arquitecto él estaba contento. Y quieras que no, pues eso determinó un poco mi perfil, porque en el fondo yo seguía con esa imaginación, con esos mundos, esa tecnología detrás del cerebro, ¿no? Y me enfrentaba a una carrera en la que al final los materiales con los que nos convivimos para construir espacios siguen siendo los materiales romanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mitad de carrera empecé a trabajar también muy pronto con profesores. De repente descubrí que los materiales con los que yo trabajaba o con los que me proponía trabajar o los que tenía que estudiar eran materiales muy limitados del siglo I antes de Cristo, o sea, y yo decía, y tiene que haber otros tipos de materiales. Así que empecé a investigar, tuve suerte con algunos profesores me ayudaron a guiarme y descubrí todos los materiales inteligentes, materiales que aprenden reológicos, que tienen memoria de forma, que tú les puedes cambiar la forma y dependiendo de la energía que les das pueden volver a una forma previa. Ahí, perdona que te interrumpa, hay una idea que me parece muy interesante de tus proyectos y alguna vez lo has comentado, que son esas contradicciones precisamente entre materiales que vienen de una época antigua, que seguimos construyendo como los romanos, que tú siempre lo repites, y por otro lado que tenemos también habitáculos muy adecuados a sistemas incluso de movimiento como los habitáculos de los automóviles. ¿Alguna vez también lo has comparado, no? Sí, exactamente. Esa comparación entre los ingenieros a los arquitectos nos pasaron hace tiempo, ¿no? Y si comparamos el carro romano y la vivienda romana con el coche actual y la vivienda actual, el 99% de los materiales que había en el carro romano ya no existen en el coche. Uh-huh. Sin embargo, el 99% de los materiales romanos siguen existiendo en nuestros edificios. Y no solo los materiales, sino el espacio. Tal como se viajaba en un carro romano no tiene nada que ver con cómo viajamos a día de hoy dentro de un coche, con las televisiones, y eso incluso con los coches autónomos va a cambiar. Ya ni siquiera vamos a necesitar conducir nosotros mismos, así que a lo mejor hasta podemos estar echándonos una siesta dentro de ese habitáculo que cada vez está mejor acondicionado, no como los edificios. Llevamos conviviendo con tecnología como los ordenadores y no existe un espacio realmente inteligente orientado a cómo funcionar o cómo interactuar con un ordenador dentro de un edificio. Hay ideas, pero no es como la ingeniería y los coches. Así que, por supuesto, eso siempre me marcó como arquitecto y un día... con mi amigo Pablo Gil, casualmente, en una clase de Pérez Arroyo, que es un profesor de la escuela, nos propusieron hacer un proyecto con los materiales que tú quieras y nos inventamos una especie de la primera semilla de lo que fue el sistema F² T cubo, que es con el que realicé la tesis doctoral. Y era básicamente un nuevo material, un material sándwich.
Eso, Pablo se fue a Londres, así que ya no pudimos trabajar juntos, pero yo seguí en los proyectos de arquitectura, yo lo introducía y mis profesores pensaban que yo estaba loco, decían, pero ¿cómo es que usas un material que no existe? Y yo, bueno, no existe todavía, pero necesito esas cualidades, que sea transparente, alta eficiencia energética, que puedas hacer formas libres. O sea, trabajabas con un material supuesto. Exactamente. Que había empezado a tantear en una clase de tecnología que habíamos tenido en la escuela con mi compañero Pablo. Y luego yo ya, pensando que es que ese material era necesario para el futuro, porque los vidrios que tenemos a día de hoy están muy alejados de lo que se necesita en cuanto a eficiencia energética, a transparencia, etc. Yo propuse ese material y se lo proponía a mis profesores en cuarto de carrera, en quinto, en los últimos años de carrera, incluso mi proyecto fin de carrera lo hice con ese material. Así que me enfrenté a un tribunal de expertos con un material que me había inventado yo, que ya empezaba a tener un cierto desarrollo, ya empezaba a tener estaba empezando a trabajar ya con aerogeles, vamos, las cuestiones técnicas no voy a profundizar, ¿no? Pero me lo había inventado yo y se lo proponía a expertos diciendo, esto es mi proyecto fin de carrera y estoy usando este material. Bueno, al final tuvo éxito, pero decidí que tenía que desarrollarlo. Ahora, perdona que te interrumpa, Sí. porque me parece curiosísimo que tú empezaste con este asunto de los cómics y al final en el cómic muchas veces hablas sobre supuestos, está muy ligado también a la ciencia ficción, y las ideas de Verne, de Julio Verne o de posibilidades, y tú has jugado aquí con una posibilidad, pero en este caso una posibilidad aplicada, ¿no? Aplicada a la realidad. Al final los cómics son eso, son posibilidades. Casi todo lo que yo leía en los 80 sobre cómics, universos paralelos, yo qué sé, las tablets estaban ya ahí puestas, todo eso está ocurriendo. La física cuántica está diciéndonos que muchas de las cosas que pensábamos en los cómics que eran supuestos empiezan a tener una base matemática, otras no, por supuesto, no estoy diciendo que, pero lo que está, y muchos de los inventos que se ponían en los cómics, en el lugar donde estoy ahora, en el Media Lab, están empezando se está trabajando en ello.